Bueno, Marcelo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en la Argentina, buenas noches en España. Todo muy bien, gracias. Sí, bueno, habéis pasado ahora el mes de descanso, el mes de verano, hace tiempo que no teníamos contacto después de estas festividades. ¿Qué tal ha ido el verano? Bien. Bien, 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 Mm. bien. Me distraje un mes, estuve navegando y bueno, disfrutando del verano aquí en el hemisferio sur. ¿Habéis empezado ya las clases, ya el ritmo de... Claro, allí empieza todo en febrero. Aquí, por ejemplo, es Exacto, en septiembre cuando arranca el nuevo curso. Bueno, cuando empieza toda la vida de nuevo, es el mes de septiembre. Allí es en claro. febrero, claro. Bueno, Aquí en Argentina, por ejemplo, mi hijo mayor ya está cursando. Mi señora que está estudiando psicología también ya está cursando. Y mi hijo menor que termina este año el secundario va a empezar dentro de 2 semanas las clases. muy bien. Y yo estoy dando cursos todo el año. En el Todo único el mes año. que paré fue en enero. En enero paré y bueno, ahora empiezo de nuevo. Bueno, pues nosotros estamos aquí saliendo del invierno, esperando la primavera también. Así que... Ah, qué lindo, la primavera, Bueno, qué Marcelo, lindo. pues en este vídeo vamos a tratar de ampliar un poco la exposición que inicialmente publicaste tú hace un tiempo sobre el corte del geoide según latitud, por el que planteas una hipótesis, una idea, una conjetura, que se basa en que a medida que vas, digamos, aumentando la latitud del ecuador a los polos, con respecto a unos paralelos que son perpendiculares a los propios meridianos, se da una caída de curvatura diferente porque el radio de estos paralelos difiere del radio del círculo máximo de la circunferencia. Entonces, te dejo que entres un poco con lo que quieres explicar y yo luego tengo también por aquí preparada una exposición por la que, bueno, pues también aportaré mi granito a esta aclaración que creo que es muy necesaria. Así que, bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que recibí algunas quejas diciendo que en realidad lo que quiso este trabajo era dividir a la gente que piensa como nosotros. Y todo lo contrario, ¿no? Uno quiere aportar soluciones a nuestra problemática, que es probar, en definitiva, que no vivimos en una esfera, sino sobre un plano o lo más parecido a un plano. Lo que se planteó en el video y que Naob lo pudo desarrollar también es un corte al geoide. Cuando uno corta el geoide ya desaparece el geoide y vos lo que tenés son porciones de dicho cuerpo. Entonces hay que prestar, antes de simplemente criticar, hay que prestar atención qué estamos analizando. Vos, lo que quise demostrar yo es que si vos cortás al geoide, ya desaparece esa curvatura, que es verdad que en la esfera es homogénea. Si vos tomás un radio de 6.371 kilómetros, ¿sí? Todos los círculos máximos van a tener esa caída de curvatura, pero si vos haces un corte, ya tenés una circunferencia, o sea, tenés un círculo y una circunferencia. Ese perímetro que va a decidir el radio que tenga, o sea, el radio va a ser el que defina el perímetro de dicha circunferencia, por supuesto que tendrá una curvatura diferente. Vamos a hablar bien con términos. No me estoy refiriendo a la circunferencia como caída de curvatura, sino como curvatura. Es que yo creo que es algo que va a ser muy importante que distingamos para aclarar a quienes estén viendo el vídeo entre lo que es curvatura y caída de curvatura, que no son lo mismo, aunque es proporcional. Porque a medida Exacto. que se reduce el radio de una circunferencia, tiene mayor curvatura y por ende tiene mayor caída de curvatura. Pero es diferente la curvatura, como vamos a ver,
que la caída de curvatura. Entonces, me parece muy bien que lo menciones porque yo creo que es la piedra angular de este asunto. Claro, seguro. Y entonces puedo llegar a definir un término que es el círculo máximo, ¿no? El círculo máximo en el caso de nuestro geoide tiene un perímetro de 40.000 y pico de kilómetros, ¿sí? Vos para unir un punto A por un punto B, haces un arco de círculo máximo que parta en el centro de la esfera, ¿sí? Y ahí sí, en ese arco de círculo máximo, siempre vas a tener la misma caída de curvatura, pues estamos hablando de la esfera. Pero si nosotros no tenemos, si vos analizás lo que es la ortodromia y haces un viaje de este a oeste perfecto, ¿sí? O sea que estás paralelo al ecuador, ya no vas a poder hacer cálculos ortodrómicos. ¿Por qué? Porque te dice directamente vos navegá con un rumbo verdadero 90 o 270 y vas a circunnavegar la Tierra según en la latitud que estés. Eso es Esa, claro, una cuerda en geometría. una cuerda, Eso sería exactamente. Vos una seguís la cuerda. cuerda. En La geometría, cuerda que es... es una sección transversal en una parte de la esfera que se denomina como cuerda, cuya circunferencia tiene un radio menor. Son círculos menores que se llaman, no son círculos máximos. No es el Claro, gran círculo, sí. Sigue. exactamente. Ujú. Entonces, si vos haces una navegación perfectamente paralela al Ecuador sobre las latitudes cercanas a los que ellos 61 grados, creo que dijimos anteriormente, tanto sur como norte, esa circunferencia, ¿sí? Ese círculo cuya circunferencia va a tener 17.000 kilómetros, sí o sí, por más que uno tenga el modelo geoide en la cabeza y todo lo que te han dicho, sí o sí va a tener otra curva. Y esa curva, por supuesto que dista de la curva que vas a tener en el círculo máximo. ¿Sí? Si vos en esa circunferencia de radio menor dibujás una esfera, esa esfera va a tener la misma caída de curvatura que la tabla que hicimos y mostró Naob en el video. ¿Sí? Ahí Ujú. sí que podemos hablar de caída de curvatura. Eso es algo de lo que hablamos el otro día y que, bueno, que ahora mostraremos también. Sí, Que sí. quiero aclarar que nosotros, con Iván, tratamos siempre de cuestionar, pero siempre avalados en la matemática, ¿sí? Por eso el modelo que hicimos al principio y luego lo volvió a realizar Naob, matemáticamente es correcto. Si es matemáticamente correcto, ya las descalificaciones así tan despreciativas están totalmente de más. Yo creo que hoy con la explicación que va a dar Iván, va a quedar bien claro cuál fue el planteamiento del video. Así que Iván, todo tuyo. No, bueno, mira, si los grandes genios en su momento hubieran descartado las ideas o las visiones que habían tenido, no hubieran llegado a eso mismo, a ser visionarios o genios. Entonces, yo creo que hay que considerar esa hipótesis, esa idea o esa conjetura y hay que examinarla. Hay que examinarla desde las diferentes perspectivas o desde las diferentes herramientas que tengamos para poder ver si realmente eso puede ser real o no, porque de ser factible la hipótesis que planteas, Marcelo, esto pondría todavía aún más en evidencia al heliocentrismo, al modelo heliocéntrico, a la Tierra bola, porque si ya Claro, hemos puesto de manifiesto digamos, la problemática de las distancias en el hemisferio sur, si lo acompañamos además de cómo se puede agravar la caída de curvatura en ciertas latitudes, pues esto pone en serias dificultades la subsistencia del geoide. Entonces, pues bueno, yo desde el principio bueno, que me encontré con esta idea que me planteaste, le estoy dando muchas vueltas y bueno, yo llevo muchos años
con el estudio de la geometría. De hecho, tengo 4 libros escritos de geometría sagrada y he aprendido con el tiempo a tener mucha paciencia para poder examinar, para poder visionar, para poder hacer modelos en mi cabeza y poder ver tridimensionalmente con calma, en meditación, cada movimiento, cada, no sé, cada perspectiva que me daba la geometría para poder examinarla desde todas las direcciones. Entonces, yo veo que esa hipótesis es factible, que realmente eso sucede. Y ahora voy a tratar un poco pues de demostrarlo. Nuevamente vuelvo a decir que como figura aquí es una hipótesis, es una teoría, una paradoja, una conjetura, como muchas a las cuales, como vamos a ver ahora, llegó el mismísimo Poincaré o Gauss, ¿no? Entonces, si ellos no llegaron si imagínate que no hubieran ni siquiera planteado esa hipótesis, hoy en día no sabríamos mucho acerca de la curvatura de una esfera. Entonces, bueno, yo lo planteo aquí como curvatura geodésica de un paralelo en la Tierra bola, ¿no? Entonces, bueno, pues mira. Como te decía antes, para mí es muy importante que diferenciemos entre la curvatura y la caída de curvatura, porque son conceptos diferentes que tienen ecuaciones y fórmulas diferentes, porque son términos diferentes. ¿Sí? A la hora de examinar eso en una esfera en 2 dimensiones o en una bola en 3 dimensiones son conceptos muy diferentes y tenemos que ver cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, mira, el teorema del matemático ruso Alexandrov dice: la única superficie cerrada y embebida con curvatura media constante en el espacio euclídeo es la esfera. Pero está hablando de curvatura. Entonces, nosotros sabemos que una línea nunca se curva, su curvatura es 0. Igualmente sabemos que una circunferencia siempre se curva por igual, siempre va a tener la misma curvatura. Pero hay curvas que no sabemos cuánto se curvan. Entonces, ¿cuál es el dilema al que llegó Gauss, Poincaré o otros que voy a describir aquí ahora? Pues ¿cuánto se curva una curva? ¿Cuánto se curva una curva? ¿Quién sabe cuánto se curva una curva, no? Bueno, pues para eso está la geometría diferencial. La geometría diferencial y la curvatura de Gauss trata de esto. Entonces, es un tipo de geometría que se basa en unas matemáticas realmente complejas, a las cuales yo no estoy a ese nivel, pero sí he podido traer de esa ciencia, digamos, no sé cómo decirlo, no me sale, las definiciones principales, ¿no? Sus conclusiones principales con respecto a esto para poder trasladároslas aquí, ¿eh? Entonces, bueno, dice: en matemáticas, la geometría diferencial es el estudio de la geometría usando las herramientas del análisis matemático y del álgebra multilineal. Entonces, bueno, estamos hablando de ecuaciones bicuadráticas y bastante complejas. Pero nosotros vamos a ir a lo sencillo, a la idea básica para no enredarnos en esto, porque es mucho más sencillo, ¿eh? Vamos a dejar las fórmulas para aquellos que quieran hacerlo más complejo. Entonces, por ejemplo, te decía que el estudio de la curvatura se puede dar en diferentes superficies. Tenemos la superficie plana, que es este plano horizontal, lo podemos hacer en una esfera o lo podemos hacer, por ejemplo, en un elipsoide, ¿sí? Entonces, la curvatura de Gauss concluye: un caso interesante de superficie es la esfera, que tiene la misma curvatura en todos sus puntos, ¿sí? Una esfera tiene la misma curvatura en todos sus puntos, pero curvatura no es igual a caída de curvatura. Son conceptos diferentes. Esto mismo dijo no solamente Friedrich Gauss, sino también Leibniz y Meusnier, matemáticos y geómetras de renombre, así como Poincaré en su propia conjetura, donde define la esfera como simplemente conexa, que tiene una íntima relación con esos círculos menores que van del ecuador hacia el polo de la esfera. Entonces, ¿qué es la curvatura? Bueno, pues según el célebre geómetra francés Marcel Berger, la curvatura es el invariante riemanniano número 1 y el más natural. Gauss y Riemann lo vieron al instante. Esto es ciertamente complejo. Comprender este lenguaje matemático, que nosotros no lo vamos a hacer ahora, es complejo, pero como digo, nos vamos a quedar con las definiciones de lo que ellos quieren transmitir. Mira, aquí por ejemplo vemos una glorieta o una rotonda.
Entonces, esto puede ser un óvalo o puede ser un círculo, pero no sabemos cuánto se curva este círculo. O cuánto se curva, por ejemplo, una curva en un trayecto de ferroviario o en una autopista. Esto es muy importante porque los ingenieros de caminos necesitan saber cuánto se curva una curva para saber qué radio de curvatura tienen como límite para que ese ferrocarril pueda pasar por ahí en unas condiciones de seguridad óptimas, o un tráiler cargado de mercancías. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el vientre de una embarazada, ¿cuánto se curva esto? Bueno, pues esto es muy, muy importante. Pues digo que hay que diferenciar entre la curvatura y la caída de curvatura. Entonces, esto es redundante lo que voy a decir ahora, pero es importante. Entonces, una línea recta no tiene curvatura ninguna. Por lo tanto, su curvatura es cero, ya que no se dobla en absoluto. Aquí vemos la carretera recta y más larga que hay en la Tierra, que está en Arabia Saudita. Ahora bien, una circunferencia se dobla lo mismo en todos sus puntos, es decir, su curvatura es la misma en todos sus puntos. Esto es así. Bien. Y una esfera, que está constituida por semicircunferencias o meridianos equidistantes que, a su vez, forman una circunferencia de igual radio, por ende, también se dobla lo mismo en todos sus puntos. Es decir, también tiene la misma curvatura igual en toda su superficie. Mira, yo tengo aquí un toroide o una dona. Tengo muchas figuras de geometría. No sé si lo podéis distinguir. ¿Lo puedes distinguir? Esto es un toroide. Perfectamente. Esto es un toroide o una dona. Pero si lo Perfecto. aprieto, lo aprieto, yo aquí acabo de construir una bola. Una bola que está construida por circunferencias, todas ellas con el mismo radio, con el mismo diámetro. Es decir, cualquier punto sobre la superficie de una circunferencia de estas es en su equidistancia al punto opuesto, mantiene el mismo diámetro. Entonces es una esfera, como veis, formada por circunferencias. Si le metiera muchas más, podría hacer una esfera más densa. ¿Sí? Ahora lo voy a soltar. Entonces, esto mismo lo vemos representado aquí. Entonces, son semicircunferencias, porque los meridianos son semicircunferencias, pero si tú unes una semicircunferencia con otra, o un meridiano con otro, con su antimeridiano, estás creando una circunferencia que sería el círculo mayor, el círculo máximo. Ese círculo que converge en los polos de la esfera, en dos dimensiones, ese círculo es igual al del ecuador. ¿Sí? Y todos esos círculos son equidistantes al centro de la esfera. Tienen el mismo radio. Y cualquiera de ellos, en cualquier punto de este círculo, en su opuesto equidistante, mantiene siempre el diámetro de la propia esfera. Entonces, las circunferencias de radio pequeño son circunferencias muy curvadas y conforme aumenta su radio, disminuye la curvatura de la circunferencia, llegando entonces a la recta como caso extremo de una circunferencia de radio infinito. ¿Vale? Así, la curvatura de una circunferencia de radio r es precisamente el cociente de 1 partido radio. Como veis, la fórmula más básica, esto es mucho más complejo, como vais a poder ver quien pueda. Yo tengo aquí libros de geometría diferencial y cuando entréis vais a ver que es muy complejo, pero la fórmula base veis que es esta y que difiere mucho a la de la caída de curvatura que mostraré ahora. Son fórmulas diferentes porque son conceptos diferentes. No es lo mismo saber la caída de curvatura de una circunferencia o de una esfera, ¿sí?, que conocer cuánto se curva esa circunferencia o esa esfera. Entonces, y luego, ¿y la curvatura de una recta qué es entonces? Pues 1 partido infinito, porque no tiene curvatura. Su curvatura es 0. Entonces, bueno, el matemático Leibniz llegó a la conclusión que para saber cuánto se curva una curva, él propuso un método mediante la circunferencia osculatriz. Osculatriz en griego significa besucona, es una circunferencia que besa a la curva. Entonces, en esta curva que está aquí en roja, se marcan 3 puntos que coincidan con el perímetro de la circunferencia y se va reduciendo la circunferencia hasta que coincida con la curva, de tal manera que se tiene un radio de curvatura como referencia para saber cuánto se está curvando esta curva. ¿Sí? Esto es radio de curvatura o curvatura
de una curva o de una circunferencia de una esfera y no tiene nada que ver con la caída de curvatura. Entonces, lo voy a leer un momento porque me parece importante que lo lea. La idea de Leibniz sobre introducir el concepto de curvatura de una curva está basada en la curvatura de una circunferencia frente a su radio, como intento por buscar una definición de curvatura que refleje tal comportamiento. Su aproximación hace uso de la llamada circunferencia osculatriz, que es la que estáis viendo aquí. Entonces, bueno, aquí ya circunferencia osculatriz en el punto P de la curva C, en la que se muestra también el radio y el centro de la curvatura. Bien, esto es importante. Creo que es importante que pasemos por esto. Entonces, bueno, ahora, por lo tanto, la curvatura de una esfera de radio R es siempre 1 partido R, porque como hemos visto, una esfera está constituida o sustentada por una serie de círculos máximos que tienen todos ellos el mismo diámetro. Y si una circunferencia tiene una curvatura o su curvatura es 1 partido R, para la esfera es lo mismo, puesto que está constituida, como digo aquí, por círculos máximos o meridianos con curvatura constante. Pero, ojo, en consecuencia también por otros círculos menores perpendiculares. Y aquí entra la ley de polaridad, que me ha parecido importante o interesante señalarla. ¿Por qué? Porque si aquí estamos viendo la esfera, estamos viendo que los meridianos son seccionados transversalmente por unos círculos menores que son perpendiculares a estos. Y estos círculos no tienen el radio, no son equidistantes al centro de la esfera. No tienen el diámetro de los círculos mayores que la constituyen. Por lo tanto, su curvatura es diferente. La curvatura de este círculo que veis aquí es totalmente diferente a la curvatura que tiene el círculo del ecuador o a la curvatura que tiene el paralelo del trópico de Cáncer o el de Capricornio. Y esto lo explica muy bien Gauss, o como hemos visto aquí arriba, pues la Leibniz o Meissner. Estamos hablando de geometría diferencial. Sin embargo, los meridianos, que van, como veis aquí, de polo a polo, tienen una característica en común, que son círculos mayores como lo es el ecuador. Es decir, son equidistantes al centro de la esfera y, como hemos dicho, cualquier punto sobre la superficie de la esfera siempre será equidistante a su opuesto y mantendrá siempre el diámetro de la esfera. Bien, pero como hemos dicho, en la tercera dimensión nada escapa a la ley de polaridad. Y eso lo vemos representado aquí. Estamos viendo unos meridianos que tienen su contraparte opuesta, que son los paralelos. Y que tienen como, bueno, lo voy a leer porque me parece bonito leerlo y recordarlo. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y antagónico son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión, del gran maestro Hermes Trismegisto. Entonces, bueno, aquí ahora, por eso señalo aquí esto con atención y digo, los paralelos o los círculos menores perpendiculares a los círculos mayores disponen todos ellos de un radio de circunferencia diferente al radio de la esfera, excepto en el ecuador, porque el único paralelo que coincide con los meridianos es el ecuador, y en consecuencia disponen todos ellos de una curvatura variable o no constante. Pero al principio, cuando hablaba contigo, te decía que curvatura y que curvatura no son lo mismo, pero que están relacionadas, íntimamente están relacionadas, de hecho son proporcionales, porque un círculo muy pequeñito tiene una gran curvatura y por ende una gran caída de curvatura. Por lo tanto, son conceptos diferentes pero que están ligados y que entre sí se afectan mutuamente. Entonces, esto que yo acabo de mostrar ahora, basado en la geometría diferencial, en la curvatura de Gauss, en la conjetura de Poincaré o en la circunferencia osculatriz de Leibniz, se puede demostrar basándonos en la hipótesis que tú planteaste. Bueno, pues ahora vamos a ver una forma en la que yo voy a tratar de demostrar que para mí es digno de que esto se tome en consideración. Porque, como digo, ninguno de los grandes genios que han existido llegaron a ser lo que son si no hubieran considerado sus visiones, sus ideas, aunque estas fueran erróneas. Y en la comunidad en la que estamos, creo que nos debemos un respeto los unos a los otros,
porque no hay otra forma de que podamos interactuar entre nosotros. Entonces, bueno, aquí muestro la esfera, o mejor vamos a hablar tridimensionalmente. Vamos a imaginar que esta es la Tierra bola, ¿sí? Entonces, la Tierra bola, el heliocentrismo, nos señala que tiene un eje de rotación y que el ecuador está inclinado con respecto a la oblicuidad de la eclíptica del Sol en 23,45 grados. Entonces, pues aquí la estamos viendo en esa situación, ¿no? Inclinada. Bien, a 66,55 grados del centro de la esfera se encuentra el trópico de Cáncer. Perdón, el círculo polar ártico, ¿sí? Que es la latitud del círculo polar ártico. Entonces, el círculo polar ártico aquí, como lo estáis viendo, es una cuerda en geometría. Esta cuerda está seccionando el gran círculo de esta circunferencia entre dos puntos que no son coincidentes con el diámetro de la esfera. Por lo que eso es un indicativo de que la curvatura difiere con respecto a la del círculo máximo y por ende también la de la caída de su caída de curvatura. Esto es importante que lo diga, porque mira, si por ejemplo tú coges un punto, voy a hacerlo yo aquí ahora. Ahora lo voy a explicar en otro dibujito abajo y se va a entender mucho mejor. Pero si yo cojo este punto y me voy a este punto, que es equidistante, yo estoy atravesando el círculo mayor. Ese círculo mayor cumple con la premisa de que es equidistante al centro de la esfera y que también tiene el diámetro de la esfera, por lo que ahí se está dando una curvatura o una curvatura y una caída de curvatura siempre igual. Y si yo esto lo hago en otro punto cualquiera, siempre va a suceder, ¿vale? Si yo esto lo hago en cualquier otro punto, espera que se me ha escapado el ratón, si yo esto lo hago en cualquier otro punto, como por ejemplo aquí, y cojo este punto y lo llevo siempre a su punto equidistante contrario, siempre voy a estar, siempre y cuando yo pase por el centro, se cumple con la premisa de que tengo la misma caída de curvatura. Pero cuando yo no cumplo con esa premisa y decido unilateralmente unir este punto con este otro punto de la esfera, creando una cuerda, estoy atravesando un círculo que tiene un radio de curvatura, como hemos visto, menor, y por ende una caída de curvatura, como vamos a ver, diferente. Entonces, ¿esto cómo lo podemos demostrar? Pues mira, yo tengo aquí una esfera, ¿sí? Bueno, una bola, ¿sí? Imaginémonos que esta bola tiene por diámetro esta misma cuerda, es decir, el diámetro del círculo polar antártico, que de hecho, en un vídeo que hice anteriormente, con respecto a esto mismo, esto ya estaba calculado. Entonces, el radio, lo tengo por aquí, el radio del círculo polar antártico o del círculo polar ártico es de 2.538 kilómetros. Entonces, imaginémonos que esta bola tuviera ese radio, ¿sí? Y ahora, eso significa que esta bola, que tiene por diámetro el círculo polar ártico o antártico, tiene una caída de curvatura mucho más pronunciada o agresiva que la que tendría la Tierra bola, porque la Tierra bola tiene un diámetro de 6.370 y pico kilómetros. Hasta ahí creo que lo estoy explicando bien. Entonces, si yo ahora estoy andando sobre esta bola, estoy teniendo la caída de curvatura que corresponde con ese círculo polar. Pero ¿qué pasa cuando yo intersecciono esta esfera con la bola o con la Tierra bola, como estáis viendo aquí? Pues que en el punto de intersección se sigue dando la caída de curvatura de la bola menor, que se corresponde con el diámetro del paralelo 6655 norte o sur, es decir, del círculo polar ártico o antártico. Se sigue dando igual. ¿Y por qué se da igual? Porque está interseccionando o está seccionando la Tierra bola por un punto que no coincide con el círculo mayor. Está atravesando o seccionando una serie de meridianos que son círculos mayores, pero los está seccionando transversalmente. Lo estáis viendo aquí, en este punto que veis aquí, se estaría dando la caída de curvatura de la esfera menor. Y eso es congruente con lo que acabamos de explicar. Por lo tanto, esto es una forma de demostrarlo. Entonces, imaginémonos que esta es la Tierra bola, yo cojo una esfera
que tenga la caída de curvatura correspondiente al diámetro del círculo polar antártico y hago que se interseccionen. Y ahora, como por ejemplo, he puesto aquí el ejemplo de la expedición del Catarsis 2, que fue una expedición polaca en la que circunnavegaron el casquete antártico sobre el paralelo 60. Es decir, circunnavegaron sin salirse del paralelo 60 en dirección este-oeste. Lógicamente tendría una variación, no irían siempre por ese paralelo, imaginémonos 60-65. Es decir, su rumbo fue 90 grados, ¿sí? Este-oeste. Entonces, en esa parte, al circunnavegar eso, estarían circunnavegando por ese punto de intersección entre las dos esferas sobre un círculo de radio menor y de caída y curvatura mayor. Para mí es una forma interesante de demostrarlo, pero ahora vamos a ver otra. Ahora vamos a ver otras dos. Mira, aquí tenemos una semicircunferencia. Esta semicircunferencia corresponde al hemisferio norte de la Tierra bola, del heliocentrismo. Entonces, aquí estaría el Ecuador. Imaginémonos que este sería el radio de la Tierra. Y este es el círculo polar ártico. Como vemos, tiene un radio menor. Entonces, yo ahora te voy a abrir. Este es mi tercer libro, que es Tratado de Cosmografía y Tierra Plana, en el cual, pues bueno, os recomiendo encarecidamente a todos los que están viendo el vídeo, pues que lo adquieran, que lo lean, porque es un libro inédito en el que van a poder encontrar pues una información muy valiosa con respecto a la astronomía antigua y a lo que estamos tratando. Entonces, bueno, aquí yo doy una fórmula para la caída de curvatura, que como vemos difiere con mucho a la de la curvatura aportada por Gauss. ¿Sí? Entonces, aquí inicialmente aparece una fórmula que dice alfa es igual al arco tangente de longitud partido radio. ¿Esto qué significa? Pues que si yo estoy en la Tierra bola y la Tierra bola tiene 6.378 kilómetros, si yo estoy sobre el nivel del mar en este puntito que veis aquí y quiero saber la caída de curvatura que hay a una distancia de 100 kilómetros, pues yo necesito saber que L es 100 kilómetros y que el radio de la esfera es este. Y con eso, por trigonometría, puedo saber cuál es este ángulo. Una vez conocido este ángulo, yo ahora lo que hago es, mediante esta fórmula que veis aquí, determinar cuál es la hipotenusa de este triángulo. Y una vez que yo sé la hipotenusa de este triángulo, le resto el radio, por lo que puedo saber que la caída de curvatura que se da en la Tierra bola para una longitud de 100 kilómetros sobre el nivel del mar es de 783 metros o de 0,783 metros. Esta fórmula es muy diferente a la que hemos visto para la curvatura, porque no es lo mismo caída de curvatura que curvatura. Entonces, como veis aquí, esto depende del radio, esta fórmula depende del radio. Entonces, si depende del radio, lo que tenemos que hacer como matemáticos y geómetras es aplicarlo de esa manera. Ahora vamos a ver la Tierra bola desde otra perspectiva, como si este fuera el polo norte o el polo sur. Imaginémonos que este es el círculo polar antártico y este es el polo sur, ¿sí? Pues estamos viendo que si yo considero el radio de este círculo, para una distancia de 33 kilómetros, tengo una caída de curvatura de 7,26 kilómetros. Pero si me voy a un radio mayor, que es el que tendría la Tierra bola, para la misma distancia tengo una caída de curvatura mucho menor, que es de 3. Eso es lógico, porque este hombrecito que está aquí andando, está andando sobre una circunferencia que es una circunferencia menor, no es un círculo máximo, como hemos visto. Entonces, cuando esté andando va a tener una mayor caída de curvaturas porque él va a recorrer sí o sí esta circunferencia y lo puede hacer porque el Catarsis 2, que es esta expedición de circunnavegación del Antártico polaca, circunnavegó la Antártida por esta misma latitud. Igual que lo hace un barco, lo puedes hacer tú con tu velero o lo puede hacer quien lo quiera. No tienes por qué atravesar la Tierra siempre por un círculo mayor. Si tú atraviesas la Tierra, mira, y esta es la tercera forma para mí más clara de demostrar que esta hipótesis es válida. Entonces yo pongo aquí el ejemplo de Tierra bola y aquí lo que estoy mostrando es la Tierra bola, pero dentro, imaginémonos que está dentro de un hexaedro, es decir, de un cubo.
esto sería un hexaedro, ¿sí? Imaginémonos que tenemos una bola dentro de este hexaedro. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Bueno, aquí yo le he dado la vuelta, como ves, a la Tierra bola. Y he puesto aquí el eje y aquí he puesto el ecuador, ¿sí? Ahora, esta cuerda sería el círculo polar antártico. Bien, aquí ahora digo, aquí hay dos formas para poder demostrar esta hipótesis. Una es dice, el hombre mueve el mundo sobre su diámetro. Imaginémonos que esta bola la está atravesando un eje y a medida que este hombre va andando, la va arrastrando. Es decir, va andando y la va moviendo. A medida que él anda, tú imagínate que te pones a andar sobre una bola de gimnasio de estas grandes que hay. A medida que tú andas sobre ella, la vas moviendo, ¿no? Entonces, a medida que este hombre que está aquí andes encima de esa bola, siempre y cuando ande por encima del círculo máximo, se va a encontrar siempre con la misma caída de curvatura, porque él está moviendo la bola. Se está moviendo y al ir arrastrándola siempre en una dirección u otra, la va a ir moviendo sobre el mismo círculo, el círculo máximo, que tiene por radio el mismo que el de la esfera y por ende la caída de curvatura que hay en el ecuador. Pero ahora, y lo pongo aquí, el hombre mueve el mundo sobre su diámetro. Mientras ande sobre el círculo máximo, la caída de curvatura será la menor según el radio de la esfera, que es el mayor o el de su círculo máximo. ¿Sí? Bien, la otra opción, que es la B, es el mundo se mueve sobre su eje junto con el hombre. Y ahora es cuando aquí es muy importante ver cómo esa esfera o esa bola está dentro de este hexaedro. Porque ahora imaginémonos que la bola se está moviendo sola. Entonces este hombre está andando a medida que se mueve la bola. Pero ahora no le va a hacer caso. En vez de estar andando sobre el ecuador, mientras la bola gira en el sentido que marca aquí, mientras la bola está siguiendo, imaginémonos que tiene un motor que la está moviendo, el hombre anda sobre ella. Entonces ahora va a andar sobre el ecuador. Como tiene un radio que se corresponde con el de la esfera y el círculo mayor, tiene una caída de curvatura que se corresponde con la del ecuador. Pero ahora imaginémonos que este hombre se desplaza en esta dirección y se pone a andar sobre el trópico de Cáncer. O mucho más. Imaginémonos que se pone a andar sobre el círculo polar antártico. Pues entonces lo que estamos viendo es que esta zona sombreada en negro es la caída de curvatura, porque él a medida que venga aquí, cada vez se le va a ser más difícil andar en esa superficie, hasta que llegue al polo, que en el polo, como se demuestra en geometría diferencial, en el polo de una esfera la curvatura tiende al infinito, porque se entiende el polo como el punto en el que convergen los paralelos, donde el radio ya se ha hecho lo más pequeño posible. Y eso se corresponde con lo que antes veíamos aquí, que es la fórmula de que en una recta la curvatura es 1 partido infinito. En una recta, pues esa misma asíntota o singularidad se produce en el polo de la esfera, porque este hombre, a medida que va moviéndose en dirección este-oeste, mientras la bola se mueve y le arrastra a él, cuando se ponga en este círculo del trópico de Cáncer va a tener la caída de curvatura correspondiente al radio del trópico de Cáncer. Y cuando se siga desplazando aquí y se ponga a andar sobre el círculo polar antártico o ártico, va a tener la caída de curvatura correspondiente al radio de esa circunferencia. Pero si, por contra, él mueve la esfera y la va desplazando sobre el círculo máximo, va a tener siempre la caída de curvatura máxima. Entonces, para mí esto es una tercera forma de poder demostrar que esta hipótesis es bastante válida, o sea, que tiene un asiento que tenemos que considerar. Y finalmente aquí pongo las 3 superficies gaussianas para que veamos cómo la primera, que sería un vaso de Biomanán, tiene una curvatura negativa. El cilindro que vemos aquí, que está compuesto por circunferencias, tiene una curvatura 0 y la esfera tiene una curvatura positiva, porque como vemos, del polo
hacia el ecuador, los círculos que son perpendiculares a los meridianos van aumentando su radio. Y esto también es otra forma de demostrar que en esos círculos o en esos paralelos la caída de curvatura es mayor. Entonces, pues, no sé qué te parece, Marcelo, si quieres aportar. No, lo tuyo fue dentro de la complejidad que tiene, fue claro y lo más sencillo posible. No nos olvidemos, como dijiste vos, si se mantiene el mismo rumbo paralelo al Ecuador y habiendo una variante en la distancia, lo único que puede hacer variar eso es la curvatura. Lo que pasa es que siempre que se hizo un análisis, se pensó en la posición ortogonal del individuo y como que siempre se mantenga en un punto fijo y sea la Tierra, ¿sí?, que se le mueve a los pies. Entonces, siempre que vos trabajes con un círculo máximo, con el diámetro de 12.000 kilómetros o el radio de 6.000 y pico, que es lo mismo, siempre vas a ver la misma caída de curvatura, siempre. Pero tú no tienes por qué navegar sobre un círculo máximo. Tú puedes navegar sobre un círculo menor. Pero por supuesto, y ahí es donde a mí me hizo ruido todo esto, porque vos porque a mí siempre me dicen que, bueno, que siempre hablas de la loxodromia, la ortodromia, pero la ortodromia que une dos puntos con un círculo máximo, ¿sí? Repito, la ortodromia te une dos puntos con un arco de círculo máximo, vos cuando navegás de este a oeste o viceversa, unís ambos puntos simplemente con la diferencia de longitud. No utilizás un círculo máximo, no trabajás ortodrómicamente. ¿Y eso por qué? Y porque estás haciendo un círculo que no tiene el radio que te permita trazar un círculo máximo. Estás trabajando con un círculo mínimo, con un radio de círculo mínimo. Entonces, ¿qué te dice? Y bueno, seguí el paralelo, y ahí es cuando ahorrás distancia. Vos si haces otro recorrido con otro rumbo, ya sea noreste, noroeste, sudeste, sudoeste, lo que vos quieras, y podés trabajar con el radio de círculo máximo, perfecto, ahí sí vas a tener que navegar, ¿sí?, con los 40.000 kilómetros y vos te quedás, partís del punto A, navegás a ese rumbo que te lleva a describir el círculo máximo y lo cortás en donde llega tu punto B, o sea, tu destino, ¿sí? Pero si vos seguís ese mismo rumbo, sí vas a hacer una circunnavegación y ahí sí que tu visual va a ser esa caída de curvatura. Estamos describiendo otra posición totalmente paralela al ecuador terrestre y cuyo radio es otro. Entonces el análisis que hiciste vos, para mi humilde entender, aparte de ser aclaratorio, es totalmente correcto. Yo pienso que el ejemplo de la intersección de una esfera con diámetro igual al del círculo polar antártico, que fue circunnavegado, como digo, no solamente por la expedición polaca del Katarzyno, sino por otras, demuestra que la caída de curvatura que se da aquí es la que se da en la propia esfera, porque está interseccionando como cuerda en un área de la esfera que no se corresponde con un círculo mayor y que por ende tiene coherencia y se corresponde con la curvatura gaussiana. Es decir, tiene una curvatura que corresponde con el radio de esta circunferencia y por ende con su propia caída de curvatura. Por eso es muy importante discernir entre curvatura y caída de curvatura, entre meridianos y paralelos. La problemática aquí viene porque esto es siempre, son ideas, son percepciones, son ficciones. Pero cuando hablamos de la Tierra bola siempre estamos hablando de una idea, de una fantasía. Entonces, ¿qué pasa con la bola? A la bola la hemos, ¿cómo diría yo? La hemos definido, la hemos conceptualizado. Y una vez que la definimos y la conceptualizamos y le ponemos unas coordenadas, como por ejemplo el eje, el ecuador y una serie de paralelos, ahí mismo es cuando nosotros
podemos hacer constar y hacer válida la hipótesis del corte del geoide en esas latitudes para la caída de curvatura, porque se ha contextualizado ya. Entonces, es evidente que en esas zonas la matemática da el resultado que da y la geometría también. Otra cosa es que luego cada uno empiece con divagaciones. Oye, pues yo creo, yo pienso, pero lo que tenemos que ver o pensar son los resultados del análisis geométrico matemático, que es lo que nos sirve para asentar la hipótesis y no nuestras creencias, porque las creencias se basan también en ideas o en ficciones, pero tenemos que asentarlo sobre lo que tenemos y nuestra herramienta en este caso pues es la matemática y la geometría. Y creo que, pues bueno, aquí le hemos dado un buen asiento al asunto para que, bueno, pues no sé, como te digo, si esto se diera y fuera real, porque es una hipótesis que para mí tiene bastante validez, esto pondría muy en evidencia al sistema heliocéntrico. Porque, bueno, pues imagínate, ¿no? La caída de curvatura, de hecho lo llegué a calcular, tú tienes tablas que aportaste ya anteriormente en tu vídeo y luego en el vídeo que recibió Naof, pero fíjate, en el círculo polar ártico o antártico, la caída de curvatura a 200 kilómetros de longitud es de 7,84 kilómetros, mientras que para la misma distancia en el Ecuador, para 200 kilómetros es de 3,13 kilómetros. Como ves, la caída de curvatura se pronuncia bastante más en esta zona. De hecho, yo llegué a verlo de una manera en la cual me llamó la atención porque parecía incluso ridículo. ¿Por qué? Porque a una distancia de 3 kilómetros sobre el círculo polar antártico, tú tendrías una caída de curvatura de 1,77 metros. Eso significa que tú a 3 kilómetros de distancia, que es una distancia perfectamente distinguible por el ojo humano, tendrías ya a un hombre o a una mujer desapareciendo en el horizonte. Me parece una caída de curvatura excesivamente agresiva y pronunciada para que si fuera real no hubiera vídeos o demostraciones hoy en día que se utilizaran para refutar lo que estamos hablando y de esa manera pues darle más sostén a la Tierra bola. Entonces, claro, y quería aportar algo, una descripción. Cuando nosotros nos referimos al geoide, ya se habla de geoide en revolución, o sea, el giro del geoide ya está definido en el propio cuerpo, en el propio cuerpo terrestre. Entonces, vos, como dijiste vos, definiste los polos, definís el ecuador terrestre, definís el giro, y bueno, ahí ya nos estamos ubicando dentro de la Tierra. Y si vos, con esa definición, con esas referencias, hacés los cortes al modelo, vos cuando cortás la esfera, ya no es más una esfera, ya son segmentos. Por lo tanto, sí o sí, esos segmentos que componen juntas la esfera van a tener otra curvatura. Eso es indudable, demostrable, ¿sí? no, eso no es, Muchos... eso no es necesario que nosotros lo tengamos que demostrar porque es un axioma y ya fue demostrado por, como está he dicho, por demostrado, por Gauss eso. y por eso es geometría diferencial. La curvatura de una Exactamente. circunferencia depende de su radio. Exactamente. Y muchos compañeros me han dicho, pero vos lo que estás probando con esto es que la Tierra es esférica. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que si no se vive esa No, no, no. situación diferencial de curvatura y caída de curvatura, porque vos en un punto tendrías dos Y si lo, observaciones. y si lo hicieras, yo me voy a permitir decir que estamos aquí para defender la verdad y la realidad y que si Tal estuviéramos, cual. si estuviéramos equivocados, lo tendríamos que aceptar. Estamos aquí porque tenemos una mente científica. Rechazar la posibilidad de definir la verdad va en contra de nuestros principios, o por lo menos en contra del mío, y yo creo que del tuyo también. Por lo tanto, si con esto estuviéramos demostrando la realidad, pues para eso estamos aquí, pero nada más lejos de la verdad, porque como decía yo hace un momento, y perdona que te haya interrumpido, esto pone todavía más en evidencia a la Tierra esférica, porque pone sobre la mesa una caída de curvatura en ciertas latitudes que es ciertamente ridícula de poder sostener.
Porque de hecho vamos a ver más en adelante el tiempo que le llevó también al Catarsis 2 circunnavegar estas latitudes, las distancias, el barco y demás, para ver también nuevamente la incongruencia con respecto a las distancias en esta misma zona. Por lo tanto, perdona que te haya interrumpido, pero no estoy en absoluto de acuerdo con el hecho de que esto demuestre que la Tierra, o que pudiéramos darle una demostración a que la Tierra es esférica. O sea, en absoluto, todo lo contrario. Claro, claro, no, lo único que quería decir yo es que si vos en una supuesta hipótesis de corte del modelo estás navegando en ese corte, vos ahí no te queda otra de tener otra caída de curvatura. ¿Por qué? Porque ya el radio de la Tierra de 6.000 y pico de kilómetros ya no existe más, ¿sí? Cuando vos unís la esfera, y esto por favor corregime, tendríamos que tener dos imágenes. Una, ¿sí? Mirando hacia el círculo máximo, la caída de curvatura que todos conocemos, ¿sí? La tradicional, la que sería propia de la esfera, y otra curvatura que sería la de la proa de la embarcación, la trompa del avión, o simplemente... Esta que se representa aquí. Exactamente. Esta misma que se representa. Tú, si estás aquí sobre el círculo máximo, tienes la caída de curvatura del ecuador, pero a medida que este individuo, mientras gira esta bola en este sentido, se desplaza hacia el oeste y se pone a andar sobre este círculo oeste, la caída de curvatura es esta zona oscura que se ve aquí. Es mucho más pronunciada que la que se ve aquí, que es cero. O que es la menor, no cero, ¿vale? Porque eso, como he dicho, es una singularidad matemática o geométrica que se da, pero aquí se ve bien claro representado, cuando la esfera está dentro del hexaedro. O sea que claro, cuando tú mires en la dirección en la que siempre atravieses por un círculo máximo, tendrás siempre la caída de curvatura del radio de la esfera, pero cuando tú mires, navegas, te desplaces sobre un círculo que tenga menor radio, aquí esta zona está demostrando matemática y geométricamente, no nosotros estamos revelando o traduciendo lo que la matemática y la geometría nos está aquí diciendo, no nos lo estamos inventando. Entonces, en esa zona se pronuncia aún más la caída de curvatura y se da en base a ese radio. Entonces, lo que estoy de acuerdo con lo que dices en ese sentido, Marcelo. Ahora estás muteado. Yo creo que este análisis merece por lo menos respeto y que los que tienen la posibilidad de tener muchos conocimientos tengan también la capacidad de abstraerse de lo que es lo que tradicionalmente nos cuenta de la Tierra, abrir la mente y cuestionar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando vos te sacás toda la magia heliocéntrica, podés hacer este tipo de planteamientos que pueden ser correctos, ya lo vimos que desde el punto de vista de la matemática o geometría los son, pero también pueden ser correctos en la forma empírica de que se tendría que observar la caída de curvatura y la curvatura. Si no se, para nosotros que estamos cuestionando el modelo, si no se llega a ver como estamos describiendo en este video, es porque la curvatura en realidad no existe y vivimos sobre una tierra o una superficie que tiende a la planitud, ¿sí? Ese es el concepto. Eso está claro. Así que no sé, ojalá que haya mucha gente que quiera sumarse a esta investigación. Nosotros tampoco estamos para convencer a nadie ni para tratar de que otros abran. Estamos aquí para trasladar nuestro trabajo, nuestras investigaciones, nuestro conocimiento para aquellos que puedan entender el lenguaje y se molesten en analizarlo con la calma que necesita, con el tiempo que necesita el análisis, con la visión. Uno no puede tratar de comprender algo si no le da el tiempo necesario para entenderlo, para asimilarlo, para visionarlo. Entonces, es necesario que aquellos que tengan el tiempo y les interese, pues se sumarán, y los que no, pues nos es indiferente lo que puedan opinar al respecto, porque, bueno, no sé. Si argumentamos algo, pero la respuesta no va por los argumentos que yo pongo, no vamos a poder hablar en el mismo lenguaje.
exacto. Entonces, pues bueno. Así que bueno, yo para mí, Marcelo, de hecho, es una hipótesis. Me parece que es muy interesante que se quede aquí abierta esta teoría, esta paradoja, esta conjetura, para que poco a poco y con el tiempo se vaya aportando más y se lleguen a mayor número de conclusiones en el futuro. Bien sea para desecharla o para aceptarla como una teoría, pero como inicio y de partida se merece un respeto y ha de ser considerada. Y yo por lo menos así lo creo. Y como te digo, los grandes genios de la humanidad siempre partieron de hipótesis de lo más absurdas. Así se lo hicieron ver otros en muchos momentos de la historia. Pues hay muchos ejemplos por ahí. Entonces, pues bueno, el que se ridiculice o el que tal, bueno, es una parte de la fase, ¿no? Estamos en esa fase, pues bien, bienvenida Claro. sea, bienvenida sea. Sí, sí, igualmente, por mi parte estoy muy lejos de ser un genio, pero bueno, No, yo bueno, siempre digo que una de las personas más sabias que me encontré en mi vida fuiste tú, Iván, y bueno, realmente me estás abriendo la mente con tus no, 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 conocimientos, y eso te lo agradezco no, no. públicamente. Y sos una persona que hay que aprovechar que estés en un movimiento que cuestiona absolutamente todo, ¿sí? Hay que aprovecharte y bueno, tratar de sacar nuestras propias conclusiones, pero siempre nutriéndonos de la gente que sabe más que nosotros. Así que ese es mi Y humilde mensaje sumándonos, para la y comunidad GP. sumándonos, y sumándonos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros, considerándonos, porque como digo, todos aprendemos de todos. Yo aprendo de los hermanos Barea, aprendo de Iru, tú aprendes de mí, Germán del otro, por decir unos nombres que me vienen ahora. Entonces, Sí, sí, estamos, y si en algún momento alguno puede llegar a una conclusión que sea errónea, bueno, pues no creo que sea tampoco malo considerarlo, tratarlo y debatirlo, pero siempre desde un ambiente correcto y siempre desde un exacto, respeto y desde, bueno, pues no sé, creo que debería de exacto. ser así. Sí, ojalá que los que nos descalifican tengan la Bueno, humildad de rever lo que plantearon, porque yo vi videos, no quiero dar nombres, pero que dieron errores muy groseros, ¿no? Muy groseros. Todos tenemos errores, ¿sí? Pero hay indudablemente, algunos errores que son muy groseros y indudablemente. burlarse de alguien Mira, cometiendo esos errores habla yo muy como te mal de esa dije, persona. hoy puedo decir que tengo 4 libros escritos de geometría sagrada y en mi primer libro, donde aporto una tesis matemática y geométrica por la que doy las dimensiones originales de la Gran Pirámide, cometí muchísimos errores. En mi mesa en aquella época había montañas de papeles y de cuadernos llenos de errores y de conjeturas y de hipótesis que eran totalmente absurdas y erróneas, pero que me abrieron el camino para llegar a la conclusión final que a día de hoy nadie la ha refutado y que demuestra ciertamente cuáles son esas dimensiones originales y que están basadas en el número áureo, no en el número pi. Por lo tanto, Claro, los errores son necesarios, son partes del camino, son de lo que aprendemos, porque nos ayudan a ver que ese no es el camino acertado y que el camino correcto es el otro. Pero para ver eso es necesario cometer el error. claro, Entonces, los claro, sí, errores sí. son parte del conocimiento. Sí, sí, aparte es parte del aprendizaje. También las críticas constructivas. A mí me han hecho muchas críticas constructivas que es verdad, tenían razón, ¿sí? Una es la velocidad angular, que yo siempre la nombraba en kilómetros. No, no, bueno, esa es la velocidad tangencial. Uno Bueno, aprende pero o eso, se cuida de no pero, cometer de nuevo esos Pero errores. eso, pero eso lo bueno es que lo sabemos. Lo que pasa es que cuando estás No, haciendo un sí, vídeo y estás en un directo, pues en un momento dado, yo a mí también me pasa, yo sé cuáles son los principios de lo que hablo, si no, no hablaría. Lo primero que hago antes de hablar sobre algo es tener conocimiento sobre ello, para no claro, ponerme en evidencia en mí mismo y hacia los demás. Pero eso son errores del claro, directo, son seguro, sí, meramente sí. del directo, porque como te Bueno, vos digo, fíjate que nosotros nos tomamos bastante tiempo es para evidente. juntarnos y hacer este video. Hicimos charlas, analizamos situaciones, vimos gráficos, vimos libros. O sea, no es que un día nos sale por la cabeza tirar un tema y estamos haciendo conjeturas de la nada. No, no, hay un análisis previo, hay muchas consultas a libros. Bueno, hoy quedó en evidencia, ¿no? Así que
vamos a ver ahora qué nos dicen, ¿no? Bueno, como te digo, a mí mi idea es realmente no, o sea, no considero el que dirán. Yo lo dejo de nuevo aquí como otro de los vídeos que tengo. Es más conocimiento, es más análisis y queda ahí para, como te digo, para que aquel que esté abierto a ello y tenga el tiempo necesario para estudiarlo, pues que lo considere. Y lo que quieran aportarnos, pues que aporten. Pero siempre pues desde el respeto y desde la ciencia, claro, indudablemente, porque si no, pues no va a Totalmente de entrar, acuerdo, no va a totalmente de entrar. acuerdo. Así que bueno. pues bueno, hemos llegado a la hora de vídeo, que más o menos era nuestra meta, para no alargarlo más, porque si no luego pues para editarlo va a ser más complicado. Y pues nada más, Marcelo. Me alegro haber hablado contigo, de vernos otra vez nuevamente y de compartir contigo. Bueno, Y te invito a que no rechaces ninguna de tus ideas. Que no, viste, mantengamos siempre son ideas, nuestras visiones y de nuestras ideas última, y como nuestras decís vos, visiones, se que las descartan, retengamos, viste. que les demos el tiempo que se merecen y que las analicemos, porque a través de un análisis de otro y de otro, poco a poco vamos haciendo el camino. Sí, aparte ambos tenemos la tranquilidad de que los números nos respaldan, nosotros no estamos haciendo nada que lo inventemos, ¿no? Tenemos la geometría y tenemos la matemática que nos está respaldando. Y creo que el empirismo también nos tendría que respaldar, por eso es la afirmación que digo yo en que creo que esto nos está diciendo que no existe curvatura, y si hay curvatura es la curvatura aparente que estamos viendo siempre que vamos a la playa y observamos un barco perderse en el horizonte. Todo eso es para darle fuerza a ese axioma que queremos demostrar nosotros, ¿no? Así que eso es todo por mi parte el mensaje. Muy bien, Marcelo. Pues un saludo para todos, porque bueno, voy a aprovechar a saludar a muchos de los suscriptores recientes que se han añadido al canal y a todos los que ya estaban anteriormente, y les voy a pedir que, bueno, pues que si les ha interesado la información que aquí hemos compartido, pues que compartan, que le den al like o que nos dejen sus comentarios respetuosos, por favor. Y nada más. Un fuerte abrazo, Marcelo. Gracias, Iván. Un gustazo, ¿eh? Gracias. Buenos vientos para todos.